Damos comienzo a la 10ª programa del ciclo que se denomina Diálogos Cercanos. Hoy es un 27 de octubre del 2020, son las 15 horas en Buenos Aires, y vamos a ir a una isla, a Inglaterra, para reflexionar sobre otra isla, Cuba. O sea que vamos a reflexionar sobre una isla en Centroamérica. Vamos a reflexionar con Rosa María Bogón Hernández, que es doctora en Ciencias Sociológicas por la Universidad de La Habana, donde ha sido profesora y participa actualmente en el grupo de trabajo de Claxo, que se llama Pobreza y Política Social. Participa Rosa en ese grupo de trabajo desde 2013. Las áreas de especialización de Rosa son pobreza y desigualdad, políticas sociales y económicas y justicia social. Hola Rosa, ¿cómo estás? Todo bien, Carlos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero que sea de mucho provecho tanto para los estudiantes como para los profesores y público en general que nos esté viendo. Rosa, al contrario, muchas gracias a vos por haber aceptado esta entrevista. Sabemos que estás más o menos de vacaciones en Inglaterra y ha sido todo un esfuerzo aceptar esta entrevista además. Bueno, vamos para las preguntas porque tenemos muy poco tiempo. La primera pregunta, Rosa, ¿qué relación hay entre los modelos de protección social en América Latina, imperantes en América Latina y en Cuba? Bueno, yo quiero comenzar respondiendo a esa pregunta con cuestiones que me parecen generales, que son puntos de partida para pensar esa relación. Y los he pensado en alrededor de 3 puntos de partida. El primero es que yo creo que Cuba sigue siendo a nivel de América Latina y la región del Caribe como una caja de Pandora que necesitamos profundizar un poco más en el estudio tanto teórico, pero también sociopolítico de qué ha representado Cuba en la historia latinoamericana. Casi siempre sobre los modelos de protección social, las clasificaciones de protección social aluden por lo general a América Latina continente. El Caribe, por ejemplo, que tiene una serie de estudios, que tiene cátedras incluso dentro de países caribeños, quizás por la diversidad idiomática, la diversidad cultural, tiene también ese sesgo que tiene Cuba de que yo siento que la integración entre qué ha significado los modelos, el desarrollo de los modelos de protección social en América Latina está ávido de un análisis más profundo de qué significa Cuba en esa historia y qué significa en general el Caribe en esa historia. El segundo punto sobre el que he pensado de cuál es la relación entre modelos de protección social en América Latina y Cuba tiene que ver con la posibilidad de que estudiosos de toda América Latina, pero también de otras partes del mundo, beban de la experiencia de Cuba, pudiendo hacer estudios allí, conociendo las fuentes de datos, la información que se genera, tanto del gobierno como de los estudiosos dentro del país. Yo noto que hay también una falta de conexión en que el análisis sobre los modelos de protección social no avanza mucho sobre el caso cubano en general, porque las personas, los académicos, los estudiosos que están trabajando estos temas, por lo general no van a Cuba a ver cómo se ha trabajado las fuentes, qué se ha hecho, qué se ha avanzado sobre el conocimiento social. Y yo agregaría que ahí hay también un problema que no solo atañe a la posibilidad de intercambio con académicos de fuera, sino también que es un problema que sufrimos los cubanos relacionados con la falta de información estadística total que se genera a nivel del país. Entonces yo creo que Cuba, en tanto país, debe avanzar para visibilizar qué se ha hecho y también atraer a esos estudiosos de fuera hacia el estudio y la profundización sobre la realidad cubana. Y en esta cuestión,
Rosa, sabemos que en los últimos, esa atracción de observar lo que está aconteciendo en Cuba, sabemos que en los últimos tiempos se han iniciado reformas muy importantes en la isla a nivel de la organización económica y social. ¿Nos podrías decir cuáles son los principales objetivos de la agenda social en Cuba en estos momentos y en ese contexto cómo incide la aparición del COVID-19 a nivel global en el diseño de dicha agenda? Sobre las reformas y enlazando con la pregunta anterior, quiero decir que con Cuba hay mucha afinidad ideológica y política. Cuba es un referente a nivel del continente y yo creo que sin avanzar, como estábamos diciendo antes, en el conocimiento, no vamos a poder sopesar bien qué significa esa historia, qué significa que Cuba haya logrado mantener un modelo universalista de política social y cómo ese modelo universalista de política social va a ser impactado por las reformas actuales. Las reformas actuales son propuestas de medidas esencialmente gubernamentales que dan respuesta a la coyuntura actual de crisis económica, pero que tienen sus raíces en el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Así fue como se conoció la propuesta a nivel del gobierno a fines de los 80 y lo que hemos tenido a fines de los 80 y principios de los 90 con la caída del muro de Berlín y de la antigua república, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era nuestro principal socio comercial, ha sido una serie de cortes en el tiempo, de medidas, de reformas, tratando de integrar nuevamente Cuba a la realidad global, al comercio global. Y esas reformas, yo tendría que decir que no han sido sistémicas en el tiempo, son reformas que se han estado moviendo mucho sobre las urgencias. ¿Qué urgencias surgen en el contexto cubano impactadas por el contexto global? La economía cubana sigue siendo una economía muy abierta, una economía que en los últimos años fundamentalmente se basa en turismo, se basa en la exportación de servicios profesionales y tenemos también hacia el interior del país lo que es la economía interna, que tiene muchísimas dificultades, sobre todo en la empresa estatal socialista, para hacer viable las reformas y la agenda social de las reformas que tiene, por un lado, la intencionalidad de mantener los indicadores sociales que Cuba ha tenido durante todo el desarrollo a partir de la Revolución Cubana y, por otro lado, solventar las cuestiones económicas que quedaron sueltas, que quedaron desconectadas a partir de la caída del muro de Berlín. Entonces, esa es la agenda social de la reforma actual, pero que, como dije, tiene raíces a fines de los 80 y habría que ver la reforma actual y las contradicciones, las cuestiones, las interrogantes sin resolver en el contexto de esta reforma iniciada en el 2010, pero que se lanzó como propuesta oficial en el 2011 con la propuesta de lineamientos de la política económica y social, que después tuvo otro desarrollo en el modelo, en la conceptualización del modelo económico y social, y que terminó en el 2019 con la promulgación de una nueva constitución avalada por el 85%, 86% de la población cubana. El COVID llega en ese momento de urgencia de intentar hacer avanzar los procesos económicos iniciados en la reforma, y ha sido muy interesante porque ha puesto sobre la mesa de discusión cuestiones que ya estaban en la reforma, pero a las que no se le había prestado tanta atención, como las políticas de desarrollo agrícola. O sea, el manejo de la situación sanitaria en el país se ha logrado con bastante efectividad. Cuba aún no llega a las 150 muertes por COVID, lo cual muestra la importancia de ese estructurado sistema de atención sanitaria, pero
el desarrollo de la pandemia en el país ha puesto de relieve que es necesario acelerar políticas de desarrollo en seguridad alimentaria, porque es uno de los temas más importantes hoy, de las contradicciones que ha generado, de las problemáticas que ha generado la situación de pandemia. Bueno, ¿y cuáles son tus reflexiones sobre los posibles escenarios futuros que van a acontecer en el nivel social, económico y sanitario en Cuba? Bueno, yo por aquí había pensado en que los escenarios futuros, siempre hablar de futuros escenarios resulta un poco difícil porque tiene algo que ver con la astrología, pero mirando lo que es el presente en Cuba, las utopías de lo que quisiéramos para el mañana y trascendiendo lo que ha sido la suma de los acontecimientos del pasado, yo pensaría que en los posibles escenarios, esta contradicción de la que hablé antes va a ser muy importante mirarla de cerca para saber cuáles son los tránsitos que se dan dentro de la sociedad cubana, los encadenamientos, si finalmente esta tercera reforma, yo pienso que se pueden reconocer a partir de los 90 como 3 periodos grandes de las grandes reformas. Una fue a mediados de los 90, otra fue a fines de los 2000 con el tema de la batalla de ideas, que transformó a nivel de lo social mucho el país. No fue tanto una transformación económica, pero sí fue una transformación más encaminada a lo social, donde se dieron rasgos de retome económico de lo que había sido Cuba antes de los 90 y esta última iniciada en el 2010. Entonces, yo pienso que si realmente se logran los objetivos primarios lanzados con estas reformas, pues uno de los posibles escenarios tendrá que ser cómo se resuelve ese mantenimiento de los indicadores sociales, el efecto que va a dejar la pandemia en el largo plazo y cómo se van a mover esos mecanismos de sinergia económica que parece que ahora con los resultados de la pandemia el gobierno quiere acelerar. Pero mi temor con los escenarios futuros, y digo mi temor porque es algo que ya se ha pensado mucho, es algo de lo que se está reflexionando, pero es algo de, para una socióloga siempre resulta un tema importante y es cómo se van a manejar los temas de desigualdad social y pobreza en un contexto como el que nos va a dejar la pandemia ante problemas irresueltos que trae la historia cubana reciente de los últimos 30 años. Y yo creo que esa agenda paralela de desigualdad, pobreza, agenda social, de indicadores sociales, de cómo se mueve no solo la suficiencia de los servicios sociales, sino también la calidad de los servicios sociales, cómo se va dando la relación entre arreglos formales e informales del bienestar para asegurar la igualdad social y a la vez ir caminando en una sustentabilidad económica, creo que es también el reto que tienen por delante los países de América Latina ante la nueva normalidad o lo que vendrá después de la pandemia, pero también Cuba de manera especial si quiere mantener lo que ha sido la historia cubana de los últimos 60 años. Muchas gracias, Rosa. Una última pregunta. Es un título nada más, te voy a pedir, y si no querés respondérmelo, no me lo responda. Pero si yo después de esta entrevista, si la gente que vio esto, después de esta entrevista, quiere escuchar una música que represente a la isla de Cuba en los últimos años, en los últimos tiempos, ¿qué recomendarías escuchar? Yo recomendaría escuchar a los Bam Bam primero. Son la historia en términos musicales de Cuba, porque los Bam Bam tienen una historia que ha recorrido los 60 años de la Revolución Cubana y de manera particular
si la gente quiere disfrutar mucho y ver lo que es el sentido cubano y el reavivamiento cubano, que no queda solo en una orquesta que tiene una larga historia, aconsejaría muchísimo escuchar a Cima Funk con El Buey Cansado de los Bambam, pero en una versión actual. Querida Rosa, ojalá nos veamos presencialmente pronto en algún lugar de América Latina o bueno, no sé, en algún lugar. Y un gran abrazo. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Fue un gran gusto escucharte nuevamente. Muchas gracias a ti, Carlos, a la Universidad de Quilmes y a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver y a los que nos han ayudado para que este proyecto sea posible hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias. El agradecimiento y sumo también el agradecimiento no solo a la UNCI TV, sino a Claxo TV, que han posibilitado que este programa salga y se difunda. Muchas gracias, Rosa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.